Ya vamos a empezar, chiquillos. Vamos a empezar. De hecho, vamos a continuar en donde quedamos la clase pasada. ¿Alguien recuerda que estábamos viendo? ¿Alguien recuerda que No, profe. estábamos viendo el tema de lo que era el concepto de estequiometría? ¿Ya? La estequiometría es la rama de la química, ¿cierto?, que estudia la parte cuantitativa de los reactivos y los productos que participan en cualquier reacción química y que los va a acompañar durante el resto de su vida como estudiantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque estequiometría, por ejemplo, es lo que este año les van a preguntar, pero el callo a los cuartos medios, en la prueba de transición, ¿ya? Y muchos están pidiendo que retomemos este contenido, por eso es que es importante que ustedes pongan atención ahora y se entienda, para los que quieran seguir estudiando, tener estudios superiores, ¿cierto? Tanto en ingeniería como en la parte de ciencias. ¿Ya? Claudio, se llama formato de segundo medio, búsquelo por segundo medio química. Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, pues eso es importante, chiquillos, ¿ya? Que los va a acompañar el resto de su vida. Yo, por ejemplo, tengo generaciones de cuarto medio que están estudiando, por ejemplo, ¿cómo se llama? Geología o ingeniería en minería o algo así, que hay una nueva carrera de ingeniería en geología también. Todo eso también ven química, ¿ya? Y todo lo que es ingeniería, por lo menos un semestre tiene de química, ¿ya? Los únicos que se salvan de química, para los que no les gusta, son los humanistas. Ellos nunca tienen química. Supuestamente, porque en su vida cotidiana sí la tienen, ¿ya? Están rodeados por esto. Entonces, veamos. Unidades de medida que nos simplifican la vida. ¿Cuáles son las unidades de medida que nos simplifican la vida, chiquillos? Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Para comprar arroz, ¿cierto? ¿Cómo lo compramos o cómo lo pedimos? Por kilo, ¿cierto? Por kilo. Y ya sabemos más o menos cuánto pesa, ¿cierto? El kilo. Y si nos dan menos, ya sabemos que, oye, pero aquí tengo menos de 1 kilo, por lo tanto ya sabemos por lo menos tantear qué es 1 kilo, ¿ya? Por ejemplo, para comprar arroz. Ahora hay negocios que con esto de la pandemia están vendiendo estas cosas por gramos, ¿cierto? Usted puede comprar por kilo, ¿cierto? Aparte de estar envasados en los súper. Ya, aquí tenemos nuestro kilo de arroz, por ejemplo, el Tucapel, ¿ya? También tenemos aquí, ¿cierto? Los zapatos, ¿ya? El zapato, cuando queremos comprar zapatos, cuando queremos hablar de zapatos, hablamos de par de zapatos, ¿verdad, chiquillos? Un par de zapatos, ¿ya? El par de zapatos también es una unidad de medida, ¿ya? Cuando yo digo 2 pares, ¿de cuántos zapatos estoy hablando? 4. De 4 zapatos, ¿cierto? Ya sabemos que un par significan 2 unidades, ¿verdad? Otra unidad de medida que nos simplifica la vida. Los huevos, ¿ya? Cuando hablamos de huevos, ¿cierto? Para hablar de cantidad de huevos hablamos de docena, ¿ya? Una docena, ¿cuántos huevos equivale? 12. A 12, ¿cierto? Si yo les pido media docena, ¿cuántos huevos? ¿De cuántos 6. huevos estoy hablando? 6. De 6, ¿cierto? Y así, 3 docenas de huevos, ¿cuánto equivalen? 30 y 36, ¿ya? Y así. 36. Cuando hablamos de huevos hablamos de docenas, ¿ya? ¿Qué otra unidad de medida tenemos que nos simplifica la vida? Por ejemplo, cuando hablamos de hojas de oficio, ¿cierto? Hablamos de resma. Deme una resma, por favor, ¿cierto? O quiero una resma de oficio o de carta. ¿A cuántas unidades equivale una resma de hojas de oficio, por ejemplo? No tengo ni idea porque jamás he comprado hojas de oficio. ¿Ya? Una resma equivale
como dice acá, como ves en el dibujo, ¿cierto? A 500 hojas. ¿Ya? Ay, Y así se venden o así se enumeran o es la unidad de medida, ¿cierto? Cuando hablamos de hojas de oficio, hojas de carta, en resma. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo. ¡Oh, la leña! Bueno, acá no se ve mucho lo de la leña, pero en el sur, ¿cierto? Se ve lo de la leña. ¿Cómo cuando hablamos de unidad de medida para la leña? ¿Alguien recuerda haber escuchado eso? ¿Qué unidad de medida se emplea para medir o contar o contabilizar, cuantificar la leña? mm, Hay dos, ¿ya? Se vende o se sí, verdad. enumera por metro, el metro de leña, 1 metro de leña, 2 metros de leña, ¿ya? Y por saco. Por saco aquí está, ¿cierto? Aquí es difícil poder ver la cantidad de leña que yo tengo en un saco. ¿Por qué? Porque dependiendo del saco y dependiendo del tamaño del trozo, va a tener distintas unidades en cuanto a cantidad de leña que va a traer el saco, ¿cierto? Es un poco impreciso poderlo ejemplificar para todos los sacos. En cambio, 1 metro de leña habla de 1 metro cúbico de leña, ya yo puedo medirlo. Por eso es que se apiñan o se ordenan de esta manera como aparece en la foto, ¿ya? Yo tengo 1 metro aquí, de alto, de ancho y de largo, ¿ya? Por eso es cúbico, ¿ya? Y eso lo puedo medir. Entonces usted si compra leña, lo que se prefiere o lo que se debiera hacer para medir bien, ¿cierto? Es por metro. Ya, y metro cúbico, ¿ya? Y usted lo puede medir, ¿ya? Perfecto. ¿Nos simplifican la vida estas unidades de medida? Obvio. Sí, ¿cierto? Lo mismo que ocurre, ¿ya? Como dice aquí, lo mismo ocurre con el concepto de mol, que es lo que estábamos viendo. Estequiometría mol, ¿ya? En química se usa el mol. Cuando hablamos de mol, nos referimos a una cantidad, ¿ya? Es cantidad, ¿ya? O cuantitativa, como se dice, como decía yo al principio, ¿ya? Pero no de huevos ni manzanas, ¿cierto? Como veíamos anteriormente, sino que, y esto es lo importante, cuando hablamos de mol en químicas nos referimos a unidades de cantidad de átomos, de moléculas, o iones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a tener un elemento, voy a tener diatómicos, triatómicos, ¿cierto? Voy a tener distintos tipos de sustancias químicas que yo voy a poder medir, ¿ya? Eso en cuanto al mol, ¿ya? ¿Se entiende un poquito, chiquillos, ahora? Sí. El mol es la unidad de medida de la química y que nos refiere o nos indica la cantidad. La cantidad de átomos, si yo estoy hablando de átomos, la cantidad de moléculas, si yo hablo de moléculas, o la cantidad de iones, si yo hablo de iones, ¿ya? El mol. Mol de ion, mol de moléculas, mol de átomos. ¿Ya? ¿Y dónde aparece este mol? Aparece en la tabla periódica. En la tabla periódica, si ustedes miran en la que es la más común, ¿cierto? En la parte de atrás, en el reverso, ¿cierto? Aparece en amarillo y aparece el peso atómico, o sea, cuánto masa un átomo. Ya ahí aparece. Tanto el hidrógeno es 1,001 gramos mol, ¿ya? Y todos los átomos aparecen así. Toda la unidad de medida de los átomos es gramos mol. ¿De dónde viene el mol? El mol es una unidad de medida para los átomos, los iones o las moléculas, ¿ya? En química. Y el mol, como les decía yo la clase pasada, no es algo que no es intangible, ¿ya? El mol equivale al número de Avogadro. El número de Avogadro, ¿cierto? Ustedes saben que es 6,022 por 10 elevado a 23, ¿cierto? O sea, a eso equivale, no es algo que yo no pueda medir. Bien. ¿Cómo contamos o agrupamos los átomos, chiquillos? ¿Cómo contamos? ¿Ya? Y aquí Mafalda nos dice, ¿cierto? No puedo contar las moléculas.
¿ya? Está desesperada, pero sí las puede contar, haciendo un nexo, ¿cierto? Haciendo un paralelo, como se dice, ¿cierto? Entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico. ¿Qué significa mundo microscópico, chiquillos? Hay cosas que no se pueden ver a simple vista, que se tienen que mirar con un microscopio generalmente. Sí, ¿cierto? Son pequeñas, ¿cierto? De las unidades del micro, ¿cierto? Y el macroscópico, ¿cierto? Es algo más grande de lo normal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Mafalda? ¿O qué se les va a explicar a Mafalda? Que encontramos un nexo, así como este puente que está aquí, entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico. O sea, lo que vemos con el microscopio, o que el ojo humano no es capaz de ver, y lo que el ojo humano es capaz de ver y ahí hacia adelante. Ese mundo, esos dos mundos los une, o los anexa, o es posible vislumbrarlo a través del mol, chiquillos. ¿Ya? Entonces, por eso es que la unidad de medida de la química se llama mol, porque nos representa una medida que es microscópica y nos lleva a un mundo, al mundo, o al mundo, ¿cierto? Que yo puedo ver, vislumbrar, tocar, tantear, ¿ya? Algo que yo no puedo ver a simple vista, lo puedo ver a través del mol, ¿ya? Esa es la importancia. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Esto nos puede servir, ¿cierto? El mol nos sirve para ver el mundo microscópico para poder verlo a través del mundo macroscópico. ¿Ya? Veamos qué nos dice más. ¿Qué es un mol? ¿Cómo se define un mol? Se define, ¿cierto? Como, tengo malo aquí como un montón o pila. ¿Ya? Si ustedes buscan en los libros o en internet, ¿cierto? Mol significa montón o pila. Pila, ¿cierto? Tiene que ver con cuando uno dice, ah, está apilado allá, o está apilado, ¿cierto? La leña está apilada. Ya tiene que ver con montón. No de pila esa para energía. ¿Ya? ¿Y cuál montón o pila se refiere a un mol, ¿cierto? A los átomos, a las moléculas o a los iones, ¿cierto? Eso ya lo manejamos. ¿Ya? También podemos decir que el mol es una cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia, de acuerdo si esto está hablando de moléculas, o cantidad de átomos, o cantidad de iones, ya en cuanto a moles. O sea, yo puedo decir 2 moles, 3 moles, 4 moles, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de sustancia de la que yo esté hablando. ¿Ya, chiquillos? ¿Ya está claro eso? Mol significa sí, montón o pila, y además podemos hablar de cantidad de sustancia. ¿Ya? Sí. Ok, ¿cómo definimos mol? Y aquí era lo que yo les decía anteriormente. Les decía, el mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos, moléculas u otras partículas. Como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Ya vamos a ir con calma aquí. Esto aparece en algunos libros. Dice que el mol es la cantidad de una sustancia, como por ejemplo el carbono. ¿Ya? El carbono dice que hay exactamente 12 gramos. ¿Ya? Esos 12 gramos, ¿de dónde lo sacó la profe? Porque está escrito aquí, aparece en la tabla. Si ustedes se fijan, la masa del carbono es de 12. ¿Ya? Por eso es que aquí aparece 12. Pero 12 gramos por cada mol. Es decir, yo cuando noto esto, y seguramente ya lo han visto, yo digo, el carbono, o el peso atómico del carbono es 12 gramos, y usted escribe un slash y pone mol, ¿sí o no? Chicos, o eso es lo que ven escrito, 12 gramos mol. ¿Cómo se lee esto? Dice que entonces en cada carbono que hay en la tabla, ¿ya? Cada carbono, masa 12 gramos por cada mol, por un mol. ¿Ya?
Pero si yo saco la tabla, saco el carbono de la tabla y voy, ¿cierto?, a mi vida normal, ¿cierto? Por ejemplo, puedo encontrar C4. ¿El C4 o el carbono 4 masa lo mismo que el carbono solito? No, porque es No, más. sí. Porque hay 4 átomos, por lo tanto acá son 12 gramos, ¿cierto? Por 4. Por 4 mol, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí usted tiene su 48. masa total, ¿ya? Entonces, todos los gramos mol que están en su tabla se refiere a un mol. ¿Ya, chiquillos? Ok. Siempre lo que saca de su tabla es un mol. La masa que aparece en su tabla es para un mol de ese átomo, ¿ya? Luego, si yo cambio, por ejemplo, como lo hice acá, entonces yo tengo no un mol, sino que la cantidad que yo tengo, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, medio mol, ya 0,8 mol, ya. ¿Ya, chiquillos? Sí. Ya. Pero respecto a un mol, yo puedo decir que siempre, y lo dice, ¿cierto?, Amadeo Avogadro, por eso es que se llama Avogadro el número, que siempre un mol va a ser equivalente ¿a qué? A 6,022 por 10 elevado a 23 unidades. ¿Unidades de qué? De átomos, de moléculas, de partículas, de iones, de lo que usted está hablando. ¿Ya? Por lo tanto, un mol equivale a 6,022 y ese número se llama número de Avogadro. ¿Por qué? Porque Amadeo Avogadro, ¿cierto?, lo introdujo. ¿Ya? Lo introdujo este químico y físico italiano. Por lo tanto, pregunta del millón. ¿Ya? ¿A cuántas unidades corresponden 3 moles? ¿Puedo saberlo? ¿A cuántas unidades corresponden 3 moles? Tendría que multiplicar 6.022 Eso, por ¿cierto? 3. Eso es Como lo que debo 18 hacer. elevado a la 25 parece, ¿no? Algo así era. 0,6 parece que me daba. ¿Ya? Eso me da 1.8 por 10 elevado a 24. O si usted corre la coma hacia el lado, dice 18 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Eso depende de la calculadora, si le dan 23 o 24. Eso igual depende de sí. Si este número se hace más grande, entonces esta coma se corre hacia la derecha. Si ese número que está aquí se hace más pequeño, entonces la coma se corre hacia la izquierda. Eso lo ven en matemáticas, ¿cierto? Esto es notación científica. Sí. Bien. ¿Ya? Entonces, esto es la equivalencia original, normal que trae la tabla. Pero esto yo lo puedo ir variando. ¿De qué va a depender? Si yo tengo 1, 2, 3 o varío el valor de un mol. También va a variar la unidad de partículas con las que yo estoy trabajando. ¿Ya? Y acá esta cantidad dice, esta cantidad es 6.02 por 10 elevado a 23. ¿Por qué? Porque siempre me preguntan en las pruebas, las evaluaciones, para los cálculos, ¿cierto?, si uso todo. Porque este número tiene como 2 dígitos más acá. Entonces, ¿cuál es el que vamos a usar? Este que está aquí, en rojo. Que quede claro, vamos a usar 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Así lo vamos a resumir nosotros para efectos del cálculo. ¿Ya? ¿Y a cuánto equivale este número, chiquillos? Equivalen a esto, ¿ya? A 602.000 trillones de átomos, moléculas, etc. 602.000 trillones de átomos o moléculas están dentro de un mol. Es por eso que Mafalda al principio decía, ¿cómo yo puedo encontrar el nexo entre el mundo microscópico o lo que es microscópico con el macroscópico? Así, con un mol. Un mol realmente me está indicando que yo estoy trabajando con 602.000 trillones de sustancias. ¿Ya? Entonces nos aliviana bastante esta unidad de medida, ¿cierto? Porque si no, nosotros tendríamos que estar calculando esta cantidad de números, con esta cantidad de ceros. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Entonces, en vez de multiplicar 12 por esto,
yo lo que hago es multiplicar 12 por la cantidad de moles. Y los moles, yo sé que voy a estar con lo que voy a estar trabajando va a ser con estas unidades, ¿ya? Yo ya voy a saber que realmente un mol significa bastante cantidad de átomos, moléculas o iones con los que estoy trabajando. ¿Se entiende lo que significa un mol y a cuánto equivale? Yes. ¿Sí? ¿Dudas con eso, chiquillos? Siempre se les pregunta por mol y nunca son capaces de contestar, ¿ya? Un mol equivale a esto, ¿ya? ¿Y por qué lo uso? Porque las cantidades... No entiendo nada, Vicente, pero ponte al día, pues, Vicente, ¿ya? Porque las cantidades equivalentes a un mol son muy grandes en cuanto a número, pero muy pequeña en cuanto a si yo puedo identificar con mi ojo, ¿ya? A simple vista, como quien dice. Bien, veamos qué sigue. ¿Ya? Bueno, y a ese número, ¿cierto? Le llamo número de Avogadro. Okay. ¿Ya? Luego de crear eso, ¿cierto? También se llevó a cabo una ley, ¿ya? Que se llama también la ley de Avogadro. ¿Qué dice la ley de Avogadro? Lo de los tipos. Habla, ¿cierto?, de los gases. Miren, aquí tenemos dos vasos precipitados, ¿cierto? En donde se encuentran, en estas partículas rojas, son gramos de un gas. En este caso acá tengo el nitrógeno y en este caso acá tengo el hidrógeno. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí tengo 28 gramos de nitrógeno y en este otro lado tengo 2 gramos de hidrógeno, ¿ya? Tengo aquí 28 y acá tengo 2 gramos. ¿Qué dice la ley? Dice que el volumen, miren bien, el volumen en ambos casos, ¿cuál es el volumen? La cantidad, ¿cierto?, que ocupa en el espacio que se está dando aquí para el frasco. Sí. Recuerden que como es gas, tienen que tener una tapa. Esto que está en azul, si lo ven azul o morado, es como el tapón, ¿ya? Para que el gas no escape, ¿ya? Los volúmenes aquí me están diciendo, hey, según la ley de Avogadro, los volúmenes son iguales o distintos. Igual. Son iguales, ¿ya? Entonces me dice, pero profe, ¿cómo van a ser iguales si yo estoy viendo que la cantidad en gramos son? Una 28 y la otra vamos a ver mayor. Claro, son distintos, ¿cierto? Pero el peso no tiene nada que ver con lo... Ya, no tiene que ver, ¿cierto?, con el volumen. ¿Ya? El volumen de ambos gases son iguales, tanto del nitrógeno como del hidrógeno son iguales, ¿ya? Los volúmenes. Y como son iguales, el valor final en cuanto a volumen va a ser 22,4 litros, ¿ya? Siempre en el caso de un gas, ¿ya? La cantidad de volumen va a ser igual y va a ser 22,4 litros, ¿ya? Pero el volumen de un mol de cualquier sustancia, compuesto, ion que yo estoy estudiando, es de 22,4 litros. Pregunta. ¿Cuántos litros hay en 3 moles? De un gas. Siempre para un gas. ¿Ya? Si yo les pregunto eso, entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? 7 puntos. Multiplicar, bueno, hay que multiplicar el 22 por 4 por... ¿Cierto? Porque yo le estoy diciendo, un mol siempre equivale, un mol de gas, recuerden, de gas equivale a 22,4 litros. Por lo tanto, si yo varío ese valor, digo que es 3, 4, 5, medio, entonces ese valor, por ejemplo, 5 lo multiplico por 22,4 y ahí me van a dar los litros totales. En una clase el profe mostró la lista de No, pues Vicente, si el mol no es solo para hablar de química, de átomos, moléculas, no es para hablar de celulares ni nada más. Ya, solo en química. ¿Ya? Eso, ¿ya? Entonces, siempre que yo hablo
de los volúmenes o de los litros, ¿cierto?, de un gas, entonces yo tengo que recurrir siempre a la ley de Avogadro, que nos dice que los volúmenes son iguales a pesar de que sean diferentes las masas, ¿cierto? Los volúmenes van a ser iguales de un gas y van a equivaler siempre a 22,4 litros. Y además yo le estoy diciendo que ese 22,4 litros equivale a un mol, ¿ya? A un mol. Si yo varío esto, entonces varío los litros. Si yo varío los litros, también varío los moles. Por ejemplo, pregunta, 44,8 litros, ¿a cuántos moles equivale? 2. A 2 moles. Perfecto, se entendió. Siempre pensando que la presión del gas es una atmósfera y la temperatura de ese gas es 273 Kelvin. O sea, esto se llama condiciones normales, siempre en condiciones normales. Y siempre los ejercicios, los problemas le aparece ahí. Tiene que decir, en condiciones normales o a esta presión con esta temperatura. Profe, quiere ¿por decir qué que no esté se en mide en Celsius o Kelvin? Ya, O sea, porque, Fahrenheit. porque cuando hablamos de ciencia, en este caso, por ejemplo, la ley de Avogadro o las leyes de los gases, cuando ustedes lo vieron cuando estaban en la básica, Ajá. la ley, o sea, las fórmulas, todas tienen que ver con Kelvin. Entonces, si usted está trabajando con Celsius, tiene que traspasar los Celsius a Kelvin. Es como cuando les dicen, pasen los ml a litro, ¿ya? Porque las fórmulas que tienen que ver con la ley de los gases están en Kelvin. Entonces, si usted aquí mete un valor en grados Celsius, entonces no les va a dar la respuesta exacta, ¿ya? Entonces, siempre tiene que transformar los grados Celsius o los Fahrenheit, como dijiste tú, ¿cierto? Tienen que transformarlo a Kelvin. Porque la ley de los gases, ¿cierto? Trabaja con Kelvin, no trabaja con Celsius. Ya. ¿Ya? Y para ir más allá, ¿cierto? En los libros, ¿cierto? Parece que la ley de Avogadro, ¿ya? Es igual a una constante por la cantidad de n. Y n significa el mol, ¿ya? N es igual a mol, ¿ya? Y esta cantidad de constante va a ser igual a ese valor, ¿ya? ¿Por qué es constante? Porque nunca cambia, ¿ya? El volumen, que sea un volumen de cualquier gas, va a ser igual a una constante. Y la constante va a ser 22,4, nunca va a cambiar, por n, y n va a ser la cantidad de mol que usted tenga, ¿ya? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y eso lo va a multiplicar por 22,4, ¿ya? Entonces, ¿qué va a variar de la ley de Avogadro esta fórmula? Va a variar el volumen y va a variar n, pero K nunca va a variar, siempre va a ser 22,4. Insisto, para un gas, ¿ya? Esto que estoy hablando de la ley de Avogadro es solo para un gas. Si yo tengo sólidos o líquidos, ¿cierto? Ya empiezo a trabajar de otra manera. ¿Se entiende alguna duda con esto? Sí. ¿Nadie? Bien, sigamos entonces. Estamos bien con la hora, ¿cierto? Ya. Y nos quedan 10 minutos. Ya, recuerden que quiero unos minutos para hablar del trabajo. Quedan 10 minutos. Ya. Mejor lleguemos hasta ahí, ¿ya? Bueno. Hasta ahí y vamos a hablar del trabajo. Entonces llegamos hasta aquí, hasta la ley de Avogadro, y próxima clase, ¿cierto? Seguimos con esto, ya que es más cálculo. Ojo, que esto ya está en los recursos, esta presentación, para que la descarguen si quieren tenerla para cuando yo vaya haciendo las clases. ¿Ya, chiquillos? Ya. Ya, entonces voy a abrir, espérame un poquito, aquí voy a abrir aquí está, formato de información. Ya, el documento que ustedes tienen que buscar en recursos de la web class se llama formato informe segundos, ¿ya? Y es un documento de tipo doc,
¿Ya? Ya. ¿Lo ven? Sí. ¿Qué es Sí. esto? ¿Ya? Esto lo pueden descargar, como les digo, está en recursos. Dice, informe, ¿cómo fue que les dije? Informe de, formato informe segundos. ¿Ya? Y esto es lo que van a abrir. Esto es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Es un informe escrito llamado... Así es, pues Vicente, hay que trabajar nomás, pues yo también estoy cansada. Todos estamos cansados, todos están trabajando. Es un informe escrito ya que se llama Un mundo lleno de disoluciones. Ese es el título que tienen que tener todos. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Dice, investigar acerca de distintas soluciones o disoluciones que se encuentran en nuestra vida cotidiana y crear un procedimiento práctico que es un laboratorio para demostrar su investigación. ¿Ya? Que no es más que decir, encontrarme en mi casa y decir, ya, ¿de qué solución le voy a hablar a la profe? Ya, de esta solución que me gustó, ¿ya? Y voy a hacer un procedimiento, voy a crear un procedimiento práctico, casero, en donde yo pueda demostrar esta disolución o esta solución química, ¿ya? Y voy a hacer un informe respecto a esto, ¿ya? A lo mejor van a elegir 3 chiquititas, ¿ya? Pero van a tener que colocarlas todas en el informe, ¿ya? Porque aquí les pido que hagan un informe escrito, ¿ya? ¿Hay alguno que tenga problemas para hacerlo digital? ¿Hay alguno que tenga problemas para trabajar en forma digital en un computador y entregar un informe digital, en formato digital? ¿Nadie? Ya. Entonces, va a ser digital, o si es que por ahí aparece alguien que no tenga computador o que tenga problemas, ¿cierto? Lo hace escrito a mano, no hay problema, ¿ya? Puede ser máximo 3 integrantes, ¿ya? ¿Por qué puse máximo? Porque si usted quiere lo hace da 1, da 2 o da 3, ¿ya? Y aparece aquí, ¿cierto? El formato, o sea, hacerlo en un Word con la letra Arial 11. ¿Qué debe llevar? Estos 8 puntos. Presentación, introducción, marco teórico, diseño experimental, resultados, análisis de resultados, ¿cierto? Y conclusiones, ¿ya? Al lado se va describiendo qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, para la presentación de la portada yo les doy 3 puntos, ¿ya? ¿Qué tiene que llevar la portada? En el margen izquierdo superior va el colegio, el nombre del colegio con su insignia. ¿Qué va en el centro? En el centro el nombre del informe. ¿Cuál es el nombre del informe? Un mundo lleno de disoluciones. Después, en el margen inferior derecho, identificación de los integrantes, curso, fecha y nombre del profesor. Si usted en el punto 1 no ingresa el nombre del profesor, no ingresa bien el nombre del colegio, no pone insignia, entonces automáticamente usted tiene menos puntaje. ¿Se entiende? Entonces, sigan tal cual el formato que yo les estoy indicando, ¿ya? Cualquier duda con cualquiera de estos puntos, usted me escribe un correo, ¿ya? En donde me hace, es cierto, su alcance, su duda, para poder yo responder, ¿ya? Profe, entonces, por ejemplo, sería un ejemplo, podríamos hacer, por ejemplo, un experimento de cómo reacciona el vinagre con el bicarbonato y Perfecto. ese sería como nuestro proyecto. Así de simple. Una de las reacciones, ¿ya? Ya, Por ejemplo, si usted es solita, ya, mínimo 2, ¿ya? ya, Pero si ustedes son 3, no les voy a pedir que hagan solo 2, pues si son 3 cabezas que están pensando, ¿ya? ya. Si es 1, mínimo 2. Y, por ejemplo, si uno dice, no, o sea, es que voy a hacer esta cosa que es más complicada, esta redacción que es más larga, entonces usted me escribe un correo y me dice, profe, ¿puedo hacer solo esta redacción? Entonces, de acuerdo a mi criterio, yo le digo, sí, vale, hágalo, ¿ya? ¿Cuándo se entrega? ¿Qué es lo que les importa a todos? Hoy día es 4, ¿ya? Esto yo lo subí ayer, entonces tienen plazo máximo para el día jueves. Jueves 13,
jueves 13 de agosto hasta las 12 segundos. Ya, todos los segundos. ¿Por qué hasta las 12? Porque yo les tengo que tener su nota el día viernes, ¿ya? Para cerrar su semestre. Recuerden que el semestre se cierra el 14. Entonces, si ustedes quieren tener su nota, ¿cierto? Para ver su promedio, me tienen que entregar su trabajo cuando corresponde. Día máximo para entrega es el 13. Por ahí ya recibí un trabajo, ¿ya? ¿Qué flash? Sí. No voy a dejar como incógnito, pero si usted quiere, puede modificar si usted quiere algunas cosas, ¿ya? Para el que me lo envió ya. Porque como yo recién hoy día estoy haciendo formal todo esto que tienen que hacer, si hay alguna duda, entonces se puede corregir, ¿ya? Siempre donde más dudas hay en el marco teórico, aquí en el punto 3, el marco teórico, ¿ya? Es la presentación, dice, de los conceptos investigados. Es decir, por ejemplo, la Vale me decía, el vinagre con tal cosa. Entonces usted tiene que hablar de la reacción. Es una mezcla tanto y después vaya. Claro, ¿qué está haciendo? ¿De qué está hablando? ¿Ya? ¿Qué reacción va a ocurrir químicamente? ¿Ya? El marco teórico no es un glosario, no es un definir palabras, sino que es hablar de lo que usted, ¿cierto?, está haciendo, pero con definiciones sacadas de un libro, sacadas sacadas de su contenido que están estudiando, de la teoría. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende? Sí. Vicente, ¿qué es eso de podemos hacer un homúnculo? ¿Qué es un homúnculo? A ver, pero ¿quién es el Vicente? A ver, me ha preguntado muchas cosas. Hable, Vicente. Sáquese el micrófono. Vicente, ¿qué es un homúnculo? Tengo la boca mala, ya. ¿Quién le puede ayudar a su compañero? ¿Qué es un homúnculo, chiquillos? Es como una especie, es que era una tendencia que se hizo viral hace unos años. Era Ya. como crear un tipo de alien, digamos así, con un feto de un huevo, de un pollo, y eso era un experimento muy raro. Ya. ¿Tiene que ver con algo que tenga que ver con lo que estamos viendo? No, no tiene que ver con lo que estamos viendo. Ya, Vicente, para ser bien clara, tienes que hacer una solución, una disolución. ¿Ya? A menos que ese tal homúnculo ser vivo, ¿cierto?, tenga alguna reacción química que lo tenga como concepto dentro. Sí, las preguntas que aquí se hacen, análisis de resultados, son las preguntas que usted se plantea aquí en la introducción. En la introducción, cuando usted la tipea, cuando la hace, ¿cierto?, tiene que presentar los objetivos, las preguntas de investigación. Ya, las preguntas de investigación es, por ejemplo, ¿qué pasará si yo mezclo agua de rosas con aceite vegetal? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, si usted hizo esa pregunta en la introducción, usted, el punto 6 que me preguntaba su compañera, en el análisis de los resultados, usted debe dar solución y responder a su pregunta inicialmente planteada, ¿ya? Si usted se planteó 3 preguntas de investigación, ¿ya?, se planteó 3 objetivos, entonces en sus análisis de resultados deberían haber 3 resultados para cada una de sus preguntas, ¿ya? Y se las hace usted y las plantea usted misma, ¿ya? De acuerdo, ¿cierto?, a los integrantes. ¿Ya? Y la idea es que puedan trabajar o ver si se puede trabajar online con sus compañeros, ¿ya? Si no les resulta, entonces lo hacen solo. ¿Ya? Bien, chiquillos, hasta ahí llegamos hoy. Espero que les haya quedado claro lo que es un mol y además, ¿cierto?, qué es lo que tienen que hacer en su informe. Cualquier duda, consulta, sugerencia, me escriben al correo, ¿ya? Yo les contesto inmediatamente.
No me escriban a la plataforma, escríbanme al correo inmediatamente para recibirlo. Ya, vamos a dejar castigado al Vicente. ¿Ya? Ya, chiquillos, un beso, cuídense, que estén bien. Nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Cuídese. Chao, chao.